Bien, hermanos, me presento, mi nombre es Jaime Palma, uno de los 3 pastores que estamos en la congregación trabajando para el Señor y también sirviendo a la iglesia. Nos alegra mucho poder ver a los hermanos hoy día firmando, ¿cierto?, la membresía. También nos alegra mucho poder ver a las visitas en medio nuestro, esperando que sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes en este tiempo donde podemos compartir de la palabra del Señor. Fíjese en el texto que tenemos acá. Biblia, ¿qué es para ti? Es una pregunta que vamos a hacer durante todo el mes de septiembre, porque nos encontramos y nos vamos a enfrentar a una nueva serie. Y esta es la pregunta que nos va a rondar en nuestra mente durante este tiempo. Y yo te pregunto, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Alguien me puede decir qué es la Biblia para ti? ¿Perdón? El pan de vida. El pan de vida eterna, dice Manuel. ¿Qué es la Biblia para ti? La palabra de Dios, también dicen por acá. ¿Qué es la Biblia para ti, para este sector? ¿Qué es la Biblia por este sector? ¿Qué es la Biblia? La espada, dice Joseph, ¿cierto? Joseph. Lámpara, Elizabeth. Un espejo, perfecto. Rebeca también quiere mencionar algo. ¿Es el libro? Es el libro de los libros, perfecto. Son características, ¿cierto?, que nosotros vamos a ir viendo durante todo este mes de septiembre. Y queremos también ir respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Usted sabe que en Chile se celebra el mes de la Biblia? ¿Y qué mes se celebra? En septiembre. El 26 de septiembre de 1569, vamos a dar datos técnicos para que vaya entendiendo, se concluyó la impresión de la Biblia española llamada la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque en su portada salía un oso comiendo un panal, ¿cierto?, de miel. Esta Biblia fue traducida por Casiodoro de Reina. ¿Ha escuchado ese nombre, Casiodoro de Reina? Y fue traducida y se imprimieron 260 ejemplares. Posteriormente fue revisada por otra persona llamada Cipriano de Valera en 1602. Y eso dio origen a la Biblia llamada Reina Valera. Entonces se estableció que en este tiempo, ¿cierto?, que en el mes de septiembre en Chile se generara el mes de la Biblia. Por eso es que nosotros queremos hablar de la Biblia, de la palabra del Señor. La Biblia del Oso fue traducida de los 3 idiomas originales que tiene la Biblia. ¿Cuáles son, estudiantes de la academia? ¿Cuáles son los idiomas de la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Todo el Nuevo Testamento, ¿cierto?, está en griego. ¿Qué más? Si nosotros hablamos de la Biblia, nos vamos a encontrar que está dividido en 2 tomos, en 2 testamentos, en 2 pactos, ¿cierto? Decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Son datos técnicos, yo sé que usted los maneja, pero si no, igual va a aprender. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, es decir, 66 libros. Fue escrita en 2 continentes. ¿Cuáles? Está viendo, ¿cierto? Europa y también Asia. La Biblia contiene, para que usted sepa, más de 2000 profecías. Y le pregunto, ¿se han ido cumpliendo? Sí, se han ido cumpliendo y lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos, en la medida que avanzamos durante el mes de septiembre. Ha sido traducida a más de 2000 idiomas o dialectos. Fue escrita, y fíjese bien en este dato, fue escrita en un periodo de 1500 años. 1500 años, un siglo y medio. Tiene 40 autores. ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Qué oficios, qué profesiones tenían las personas que escribieron la Biblia? ¿Me puede decir algunos? Pastores,
reyes, profetas, pescadores, militares, ¿cierto? Fueron las personas encargadas de escribir la Biblia. Ahí dijimos, ¿cierto? Tiene más de 2000 profecías. 300 profecías que contiene la Biblia están centradas en la persona de Jesucristo. Tenemos hasta las 3 de la tarde porque hoy día comemos Santa Cena, así que vamos a ver una por una las 300 profecías que contiene la Biblia del Señor. Vamos a ver un par de profecías para que usted vaya entendiendo la importancia de la Biblia y que después de este estudio usted pueda decir, cuando le pregunte ¿qué es para ti la Biblia?, usted pueda tener una información clara de lo que significa la Biblia en una persona, en un hijo de Dios. 1500 años donde la Biblia, entre el Génesis y el Apocalipsis, primer libro de la Biblia y último libro de la Biblia, contiene una armonía, contiene una claridad en el mensaje, contiene una riqueza espiritual, que es obviamente lo que vamos a ir descubriendo. Ayer hubo una clase. ¿Quiénes participaron de la clase Conectar? Levante su mano. Ahí Eladio está como, ¿la levanto o no la levanto? A Eladio, Carolina, Cecilia, Pablo. ¿Quién más estuvo en la clase de Conectar de ayer? ¿Nadie más? Yo vi varios. Cuando están en la clase de Conectar y en el manual del líder que nosotros tenemos como Iglesia Bautista Vida Nueva, tenemos un acróstico, que es el acróstico bautista. Y en la letra B hablamos de la base y la autoridad bíblica. ¿Y qué dice este acróstico? La Biblia, única regla de fe y práctica, que es lo que nosotros a usted, ¿cierto?, le transmitimos en el ciclo de clases. Cuando usted entra a la primera clase para comenzar su ciclo de membresía, nosotros le decimos ¿qué es la Biblia? ¿Nosotros qué decimos? Creemos en la inspiración de las Escrituras y la aceptamos como la revelación suprema de la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para el hombre. Y ello se constituye la regla infalible, única en todo asunto. En nuestros cultos creemos y practicamos la centralidad de la Biblia. Cuando a usted lo aconsejen, hermano, que lo aconsejen bíblicamente. No de las experiencias, no de lo que le ha tocado vivir a una persona determinada, sino que el consejo de la palabra sea de la Biblia. Usted está pasando una crisis matrimonial, que la Biblia sea la que la aconseje. Usted está pasando una situación ética, moral, una complicación en el trabajo, que la Biblia sea la fuente, la herramienta para solicitar el consejo sabio, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Y decimos, ¿qué es para ti la Biblia? Y ahí es donde lo voy a invitar a que usted abra su Biblia. Hicimos fíjese que la letra B son pergaminos, y ahí comenzamos a la letra A, y en la letra A, ¿qué va a haber? Un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque la Biblia también la tenemos en nuestros dispositivos. Abra su dispositivo, abra su Biblia. ¿Dónde? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a tener 3 puntos en esta mañana. Probablemente lleguemos solamente hasta el número 2 y el próximo domingo seguiríamos con el punto número 3. Recuerde que leemos de Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando usted abre la palabra del Señor, en el primer libro de la Biblia llamado el Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la cita?
En el principio creó Dios. Es la primera cita, es la primera frase con la que nos encontramos cuando nosotros abrimos la Biblia. La Biblia comienza con un argumento sólido de la existencia de Dios. La Biblia no te trata de convencer de que Dios existe, porque lo toma por sentado. La Biblia te explica quién es el creador y te dice que ese creador es Dios. Cuando nosotros nos empezamos a enfrentar a la lectura bíblica, nos vamos a ir dando cuenta que la lectura bíblica tiene muchas características importantes que vamos a ir, ¿cierto?, desarrollando en la medida que nosotros nos vamos situando en la palabra del Señor. Una característica importante, que también lo vemos en clases de la academia, tiene que ver con la revelación. La revelación se da en un contexto donde Dios necesita, donde Dios quiere hablar con el hombre, comunicarse con el hombre. Y ahí es donde nosotros, obviamente, nos encontramos con dos tipos de revelaciones. Por un lado tenemos, alumnos de la academia, la revelación. Alumnos de la academia. Tenemos la revelación general, muy bien. Y por otro lado tenemos la revelación especial, muy bien, alumnos de la academia. Cuando hablamos de la revelación general, este es el texto clave. Cuando tuve que dar mi examinación, todos estos textos eran un dolor de cabeza, y lo siguen siendo, porque me los tenía que aprender de memoria. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Fíjate bien en el texto. Revelación general está diciendo de que lo creado por Dios está mostrando a Dios. Los cielos, cuando hacemos un paralelo de este versículo, decimos por un lado, los cielos, y si me ayudas, Juan Carlos, avanzando en la siguiente diapositiva, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que dice la otra parte del texto? La expansión, anuncian la obra de tus manos. Entonces, cuando vemos los cielos y la expansión, estamos diciendo, bueno, Dios está creando. Cuando decimos proclama y anuncia, que es un paralelo del versículo que estamos leyendo, es la revelación de Dios. ¿Para quién? Para ti y para mí, para el hombre. Y el tercer punto dice, anuncia, ¿cierto?, la obra de la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que vemos con la gloria de Dios? ¿Qué es lo que vemos con la obra de sus manos? Sus atributos. Las características, las cualidades de quién es Dios. Revelación general. Mira los cielos, mira las nubes, mira las estrellas, mira el cosmos, mira las montañas, y te vas a dar cuenta de que hay una creación superior y que no es producto de una explosión y que no es producto, ¿cierto?, de la evolución. Dios es un Dios creador. La revelación de Dios es completa. La revelación de Dios se hace comprensible cuando nosotros comenzamos a hablar de la revelación especial. Por un lado tenemos la gloria de Dios manifestada en la creación, pero aquí comienza el detalle. Aquí comienza la situación donde Dios se comienza a dar a conocer de una manera completa, de una manera comprensible para el hombre. Y se da por medio de las Escrituras. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios se comunica
con el hombre a través de la revelación especial. Dios permitió y quiso en su mente que quedara plasmado en un escrito su pensamiento, su plan, su anhelo, su deseo. Porque Dios necesita que el hombre entienda lo que Dios quiere. ¿Cómo le habló Dios al hombre? ¿O cómo Dios habla? ¿O cómo Dios se revela de manera especial? ¿De dónde sacamos esa información? De la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, habla directamente con el hombre. Vea tomando nota y verifica estos textos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4, habla directamente con Moisés. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4, habla con Isaías y le da una visión del Hijo de Dios sentado sobre un trono. Daniel capítulo 9, versículos 20 al 21, habla a través de ¿quién? Del ángel Gabriel, quien vino a darle sabiduría y entendimiento. Y hay una revelación especial que se da a través de la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Cuando nosotros decimos que las únicas pruebas confiables de la existencia de Dios son sus propias afirmaciones sobre Él. Y esto lo vemos en el reflejo de lo que tú tienes en sus manos, de su palabra. La doctrina de las Escrituras es fundamental. Por eso es que en la academia nosotros tenemos ramos que tienen que ver, obviamente, con la palabra. Cuando los ministerios se reúnen, cada uno de ellos, ¿de dónde sale la enseñanza? De la palabra. Cuando capacitamos a los nuevos miembros, a los que están postulando membresía y necesitamos discipularlos, los discipulamos tomando la palabra. Y en los que han hecho camino al gozo, hay una lección exclusiva que habla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa que conozcas a Dios, al verdadero Dios, a través de su palabra. Ese es un dato que después vamos a ir verificando. El Antiguo Testamento afirma 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en su palabra. Ejemplos de ellos tenemos cuando Génesis capítulo 1, versículo 3 dijo, entonces dijo Dios. Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tierra. Malaquías capítulo 4, versículo 3, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe. ¿Quién dice? El Señor de los ejércitos. Cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en la palabra del Señor, nos damos cuenta de que existe una expresión que es la palabra de Dios. ¿La has escuchado? Es parte ya nuestra, es parte de nosotros. Es parte de nuestro vocabulario cuando nosotros mismos expresamos la palabra de Dios. Esta expresión aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, el Hijo de Dios, ocupó esta expresión hablándole a la multitud. Y Dios, a través de su palabra, se relaciona con las personas. Veamos ejemplos. El mismo Jesús, Lucas capítulo 1, versículo 5, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué vino usted a la iglesia? ¿A escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo más adelante, te edifica, te transforma. Cuando se funda la iglesia, los inicios de la iglesia, los apóstoles reunidos, Hechos capítulo 4, después que oraron,
el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ahí tenemos un ejemplo claro para qué se reúne la iglesia. Orar y hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios también es dicha a los gentiles, aquellas personas que no conocían del Señor. El apóstol Pablo habló a los gentiles en Hechos capítulo 11, versículo 1, dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Se da cuenta que la fundación de la iglesia no se dio por voluntad propia y que los propios hombres comenzaron a dar a conocer sus experiencias, lo que ellos habían vivido, sino que centraron su mensaje. El fundamento del inicio de la iglesia es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos a Pablo en sus viajes misioneros, Hechos capítulo 3, versículo 5, dice: llegados a Salamina, proclamaban, ¿qué cosa? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué es para ti la Biblia, hermano? ¿Qué es para ti el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? La autoridad romana también quisieron oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 7. Que estaban con el procónsul Sergio Paulo. Muy brasileño el nombre, ¿cierto? Sergio Paulo. Hombre, dice, fíjate bien, inteligente. Este hombre hizo venir a Pedro y a Saulo. ¿Y qué deseaba escuchar? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que efectivamente el fundamento de la iglesia, la proclamación de los apóstoles, se daba por la palabra de Dios. Es decir, que para el apóstol, el mensaje de Cristo era un mensaje importante. Era un mensaje de salvación. Era un mensaje transformador. La palabra de Dios surge de la mente de Dios. Y eso debe ser transmitido al hombre para que el hombre entienda quién es Dios. Dios tomó la idea soberana de revelarse al hombre. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. La voluntad de Dios hizo que todo lo que Él dijese, pensara, quedara escrito en un libro para ti y para mí. Es evidente que si nosotros pensamos, los autores cristianos, los autores del Antiguo Testamento no nos están escribiendo a nosotros. No están escribiendo a la Iglesia Bautista Vida Nueva. Pero sí están escribiendo el pensamiento de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Hay personas que dicen creer en Dios. Me he topado con este tipo de personas. Pero también dicen, pero no creo en la palabra, no creo en la Biblia. ¿Le ha pasado a usted? ¿Cuál es el argumento de estos hombres de no creer en la palabra? Un poquito más fuerte. Ese es un argumento. Es que la Biblia está escrita por hombres. Entonces, ¿cómo voy a creer en un libro que está escrita por hombres? Y es verdad. Está escrita por hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que argumentar. Efectivamente está escrita por hombres. Pero hay un dato que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y en el pensamiento también de la persona. ¿Cuál es ese dato? Que hay una inspiración
dada por Dios. Nosotros dijimos que hay 40 autores en la Biblia. Al calificar y al decir que hay 40 autores en la Biblia, nosotros tenemos que entender inmediatamente que no es una voluntad del hombre haber escrito la Biblia, sino que es una voluntad de Dios haber escrito la Biblia. Que utilizó a hombres, efectivamente lo hizo. Y lo vemos, obviamente, reflejado en las Escrituras. Pero la sabiduría proviene de Dios. ¿Cómo Dios habló? ¿Cómo Dios transmitió el mensaje? ¿Cómo Dios dijo lo que había que hacer y lo que no había que hacer? ¿Cómo Dios fue plasmando su palabra? Utilizando a hombres, por supuesto, pero lo hizo a través de visiones. ¿Qué es una visión? Es una representación sobrenatural de ciertas circunstancias en la mente de una persona mientras está despierta. Cuando tú vas a sacar una fotografía, tú necesitas recursos, implementos. ¿Cuáles? Básico. Sin cámara no hay fotografía. Pensemos en el celular. Cámara de 16 megapíxeles, 21 megapíxeles, ¿cierto? Una muy buena cámara. Y yo te pido que tú vayas y le saques foto a un auto. ¿Cuántas personas hay aquí? 120. Todas van a traer diferentes fotos. Colores diferentes, modelos diferentes, puntos de vista diferentes, iluminación diferente, texturas diferentes, entornos diferentes. Después las photoshopeamos, las dejamos todas iguales, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a traer una foto distinta al hermano que está sentado a tu lado? ¿Ah? ¿El celular es diferente? Sí, pero no. El celular efectivamente es diferente, pero no vamos a traer distintas fotos por el celular. ¿Ah? ¿Por las perspectivas? Por la mente. Porque cada uno piensa distinto al otro. Y cada uno va a querer resaltar algo que el otro no está viendo. Y vas a traer la foto. Dios utilizó la visión para poder hablar a un hombre. ¿Para qué? Para transmitir su pensamiento, su mente a la persona. Lo que yo hago con la fotografía es que le digo a la cámara qué es lo que quiero hacer. Y utilizo la técnica para poder reflejar lo que está en mi mente con la toma fotográfica. ¿Me explico? Yo quiero resaltar textura. Y para resaltar textura, se entiende que hay una iluminación específica. No voy a poder sacarle foto al capot. Quizá voy a tener que sacarle foto al neumático, porque quiero resaltar textura. La mente de Dios necesita transmitir su mensaje y utilizó la visión en un hombre para decirle, y Dios habló a Israel. En una visión nocturna y dijo a Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo Dios habló? Por medio de su voz. ¿Tiene algún pasaje donde usted haya dicho, mira, Dios habló? Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una gran nación, ¿cierto? Bendeciré a los que te bendigan. Pero ¿quién habló a través de su voz? Dios. Entonces tenemos visiones y tenemos voz. ¿Cómo usted transmite el pensamiento a sus hijos? Si usted es jefe, ¿cómo transmite su pensamiento a sus empleados? A través de la voz. Dios habló a través también de la voz. ¿Cómo Dios habló? Por medio de ángeles. ¿Tiene un ángel? ¿Se recuerda de un ángel o una parte de la Biblia donde un ángel habló y dijo algo? La palabra ángel significa enviado, mensajero. El ángel Gabriel, ¿cierto? Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién lo dijo? Un ángel, un mensajero. Pero ese ángel fue su propio mensaje que él transmitió. ¿El mensaje de quién? De Dios. Entonces Dios habló por medio de ángeles. Dios habló por medio de sueños. Ya aquí entramos en algo conflictivo hoy día porque a veces algunos dicen que Dios habla también a través de sueños y tratan, ¿cierto?, de hacer una doctrina con respecto a esto. No, es que Dios me mostró, soñé y Dios me dijo tal cosa. Dios efectivamente habló a través de sueños. Pero hoy día nosotros, y aquí quiero hacer un paréntesis, ya tenemos la revelación total de Dios. Dios no va a traer un mensaje nuevo a la iglesia porque ya su canon está completo. Si un hermano se acerca y dice, soñando Dios me mostró y me dijo que te dijera, no le haga caso. Aquí usted tiene que encontrar el mensaje de Dios para su vida. Lo podemos hablar después más tranquilamente en una conversación juntos. Jacob recibió la confirmación del pacto abrahámico a través de un sueño. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Entonces, ¿cómo Dios habló? Por visiones, por su voz, por ángeles, por sueños. Y fíjese bien esto, Dios habló por intermedio de un asno. Hay un texto de la palabra del Señor que Dios utilizó un animal para poder hablarle a una persona. ¿Se cayó el sistema? Ah, no. Y el asno dice, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado hasta 3 veces? Búsquelo después y léalo, es bien interesante esa cita. Y en el Antiguo Testamento Dios también habló a través de teofanías, de cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Es una manifestación de Cristo preencarnado. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Entonces vemos cómo Dios se interesa, hermanos, en hablar con el hombre. Cómo Dios se interesa en transmitir su mensaje para que hombres entiendan lo que Dios quiere que obviamente entiendan. Tanto hombres como mujeres se presentaron como testigos y mensajeros, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Hay una sola voz en este escrito santo y es la voz de Dios. Hay un solo pensamiento en la palabra del Señor y es el pensamiento de Dios. Piense esto, que más de 15 siglos entre Génesis y Apocalipsis hay escrito. Entre medio de Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Dijimos que eran 40 autores con profesiones distintas. Moisés, príncipe de Egipto; Josué, soldado; Samuel, sacerdote; David, rey; Ruth, ama de casa; Job, un granjero próspero;
Amós un granjero pobre, Esdras era un escriba, Isaías era un profeta, Daniel era copero, era primer ministro, Mateo era un cobrador de impuestos, Lucas un médico y Pedro un pescador. Cuando nosotros vemos a estas personas, cuando nosotros vemos estos oficios, aquí nos damos cuenta que hay culturas distintas, pensamientos distintos, educaciones distintas, contextos distintos, necesidades distintas, pero el pensamiento de Dios es uno solo. 40 autores distintos, 1500 años donde la palabra de Dios fue transmitida. ¿Y cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? La salvación. 1500 años. Entonces vuelvo y te pregunto, hermano, ¿qué es para ti la Biblia? No, es que es un libro escrito por hombres. No tiene ninguna validez. Sabiendo que en la Biblia está el pensamiento de Dios plasmado. Cuando estás en una necesidad y necesitas que Dios te hable, ¿a dónde acudes? ¿A quién pides dirección? ¿Dónde recurres cuando tú estás viviendo un momento de conflicto, de una necesidad en tu vida, sabiendo que la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, lo tienes en tus manos? Y es ahí donde tenemos que recurrir cuando estamos conflictuados. ¿Cuál es el último versículo bíblico donde tú puedes decir, Dios me habló? ¿Lo tienes anotado? ¿Lo tienes apuntado? ¿Lo tienes destacado? ¿Te lo sabes de memoria? El año pasado, en una situación compleja y difícil que me tocó vivir, que ustedes son testigos, un versículo de la Biblia, hermanos, me fortaleció y me animó. Todos los días de mi vida. Lo tenía anotado en mi oficina, destacado en mi pizarra. Y cuando venían momentos de una lucha en mi mente, miraba al frente y leía el Salmo 37:7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. ¿Qué es para ti la Biblia, hermanos? ¿Es un mensaje escrita por hombres? Sí, es escrita por hombres. Efectivamente, 40 autores escribieron la Biblia, pero el pensamiento es de Dios. La transmisión de su palabra viene del corazón mismo de Dios. Es Dios a través de su palabra quien te fortalece, te anima, te sustenta, te restaura, te transforma. Es el pensamiento de Dios que cautiva el corazón del que está perdido. Es la palabra de Dios la que resalta cuando estamos en momentos de mayor necesidad. Cuando estamos perdidos, es la palabra de Dios la que nos guía. Cuando estamos en pecado, es la palabra de Dios la que nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados y la que nos resalta y nos dice que el Señor es fiel y justo y resaltan sus atributos de la fidelidad y de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que es importante que puedas tener cercanía con la palabra del Señor. No sea un libro que se lea el día domingo en el momento del culto y me olvido de la palabra de Dios, sino que sea
la palabra de Dios el alimento, el sustento diario que tengas en tu vida espiritual. Que sea la palabra de Dios la que te fortalezca. Que sea la palabra de Dios la que te nutra. Que sea la palabra de Dios y el consejo de Dios el que te edifique, el que te amoneste, el que te exhorte, el que muestre tu pecado. Que sea la palabra de Dios. Por tiempo vamos a dejar hasta aquí el tercer punto, lo vamos a ver la próxima semana. El punto número 1 que hablamos es la palabra revelada de Dios, no por voluntad humana, sino que surge del pensamiento de Dios. Y el segundo punto que vimos en esta mañana tiene que ver con la palabra de Dios. Se me perdió acá. Por su voluntad. Vamos a ver en la próxima semana el tercer punto que tiene que ver con la palabra de Dios por su inspiración. Recuerda esto, hermanos. 1500 años, pero el mensaje de la palabra de Dios es armonioso. El mensaje de la palabra de Dios también es poderoso.